Bueno, y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente conferencista. Nuestra siguiente conferencia se llama ¿Cómo mitigar el riesgo de contagio desde la comunidad inmunodeprimida? Y el ponente es el doctor Julio Marcelo Ramírez Flores. El doctor Julio Marcelo es diseñador urbano ambiental, maestro en ordenamiento del territorio y doctor en procesos territoriales por la UAP. Tiene experiencia en la supervisión de obra pública. Es presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil del municipio de Puebla, representando al CUDAEP, del cual fue presidente del Consejo Directivo del 2017 al 2020. Como consultor fue director de estudios integrales. Cuenta con experiencia en la investigación y docencia. Ha participado en el desarrollo de instrumentos de planeación territorial, como lo son ordenamientos ecológicos, programas de desarrollo urbano y atlas de peligro, desde un enfoque interdisciplinario e incorporando en los procesos de planeación a la participación de la ciudadanía y sociedad en general. Su desempeño en el Consejo se destaca por iniciativas encaminadas a proporcionar elementos para que los sectores vulnerables cuenten con herramientas para mitigar su situación de riesgo. Es sobreviviente de cáncer. Esto le ha proporcionado adquirir herramientas de inteligencia emocional y poner en práctica los consejos de gestión para mitigar el riesgo desde otra perspectiva. Damos la bienvenida al doctor Julio Marcelo Ramírez Flores. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Farideh. Muchas gracias pues, los que estamos aquí metidos en la organización de este evento. Nada más quiero hacer un paréntesis porque vi que en la página de Facebook, bueno, en la transmisión de Facebook, pues había una pregunta para el doctor Octavio. Yo creo que la pasamos para el final de mi intervención. Y bueno, entrando en materia, yo quise incorporarme en esta ciclo de conferencias que lleva por título ¿Cómo sobrevivir a la pandemia sin caer en la confianza? Perspectivas técnicas y emocionales, precisamente técnicas como hace un ratito el doctor Octavio Castillo nos mostró información que realmente es muy valiosa, muy técnica desde el área de la medicina, pero también existe la parte emocional, ¿no? De los testimonios que hemos sobrellevado esta pandemia, tal vez aquellos que han sido ya, han sufrido esta enfermedad, por un lado, pero también por otro estamos aquellos que somos grupos vulnerables, ¿no? En mi caso, pues yo me considero del grupo oncológico, ya que recibimos quimioterapias de manera periódica, tal vez en promedio una vez por semana, lo cual representa que siempre nuestro sistema inmune esté, pues, debilitado, ¿no? Sin embargo, esta comunidad, platicando, bueno, uno que se la vive mucho con personal médico y en los hospitales, pues siempre la opinión generalizada es que este grupo se ha infectado poco, ha caído poco en hospitalización y ha sido un grupo que ha salido adelante de cuando llegan a estar enfermos. Digamos que del grupo vulnerable, del 100%, como lo mencioné hace un ratito en nuestro pasado expositor, él mencionó diferentes, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ocupar un 20%, de los cuales en su totalidad pues se recuperan. Y bueno, esto se debe, pues yo lo entiendo, a que se debe a varios factores. Si me pueden pasar la presentación, por favor. Por eso es que yo veo prudente esta explicación, ya que a pesar de que diríamos, pues ustedes que tienen el sistema inmune deprimido son los que fácilmente se pueden contagiar, no solamente del SARS-CoV-2, sino también de otros virus que están en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, por eso lleva de título Historia de vida, cómo mitigar el riesgo de contagio desde la comunidad inmunodeprimida. Esto más bien es
pues una ponencia de tipo de reflexión emocional, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, a ver, tengo un poquito de retraso acá. Pero bueno, yo digamos, divido o analizo desde mi formación académica, que es el urbanismo, la ordenación del territorio, y que he estado muy apegado a los temas del estudio y el análisis del riesgo, cómo mitigar y gestionar esta mitigación del riesgo desde otras disciplinas, no necesariamente la médica. Entonces, digamos, me he dedicado a esto último, pues casi toda mi vida profesional. Por eso es que estamos en el Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil, pues porque tenemos este perfil, ¿no? Entonces, yo entiendo pues mi vulnerabilidad con la cual convivo y sobrevivo en lo cotidiano. Entonces encuentro tres elementos importantes, ¿no? Por un lado, que es conocer las amenazas, y por otro lado, entender qué tan vulnerable soy en estas amenazas y finalmente qué acciones tomar, ¿no? Bueno, conjuntamente de esos tres grupos voy viendo acciones que debo de llevar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué son los inmunodeprimidos? No voy a entrar en detalles técnicos porque mi formación no es del área de la salud, no soy médico, pero bueno, podemos encontrar inmunodeprimidos por enfermedad o por tratamiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una leucemia, pues ataca las células que se producen en la médula ósea y, por ejemplo, a través de blastos, pues va desplazando a aquellas células buenas, como puede ser la línea blanca o la hemoglobina o plaquetas. Entonces, bueno, eso genera inmunodepresión. O por tratamiento, como decía, ¿no? Las quimioterapias, que su función es matar a las células cancerígenas o células malas. Estas células, pues son un tipo de células de rápida reproducción, ¿no? Entonces, al matar este tipo de células malas, como por ejemplo en mi caso que son los blastos, pues obviamente que también mata aquellas que son células buenas, ¿no? Porque el medicamento no es esa diferenciación entre en ser selectivo, ¿no? Decir solamente voy a atacar a las malas, ¿no? Sino que ellas actúan, bueno, el medicamento actúa de manera general. Entonces yo decía en un principio que conocer la amenaza, ¿no? Como ese tipo de eventos, pues me ayuda a mí mucho el investigar sobre sus orígenes, sus fuentes y formas de transmisión, ¿no? No solamente hablemos a lo mejor del SARS-CoV-2 o el coronavirus, sino podemos hablar de otros tipos de parásitos, otros virus, hongos, microorganismos, ¿no? Que están ahí con nosotros conviviendo de manera diaria, pues, en los alimentos, en nuestra vivienda, en el medio en general, ¿no? Entonces, investigar sobre cómo es esta dinámica de las amenazas, ¿no? Cómo se pueden transmitir. Un ejemplo, a lo mejor el alimento, si no lo cocinamos bien, si no está bien cocido, pues seguramente podemos ahí tener la transmisión de algún parásito. Así de sencillo, ¿no? Entonces, conocemos cómo actúa, actuamos en concordancia, ¿no? Por otro lado, mitiga y prevé la transmisión de enfermedades a través de una baja exposición, el uso adecuado de equipo de protección y artículos de higiene. Hace énfasis en la calidad y técnicas de uso, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere baja exposición? Si se decía, por ahí había una estadística, que si en una reunión donde existen 12 personas, seguramente alguna está infectada, ¿no? Así por simples estadísticas. Entonces, bueno, reduce tu exposición. Simplemente no vayas a lugares confinados en los cuales haya una aglomeración
de personas, y si lo haces, pues por una cuestión que amerite, ¿no? Que no tengas de otra opción, pues vete bien equipado, ¿no? Con tu equipo de protección personal, como decía el doctor Castillo de hace un ratito, utilizar el cubrebocas, caretas, tu gel antibacterial, incluso tu desinfectante, ¿no? Atomizado o que está en aerosol. Tratar de evitar tocar, no sé, superficies. Ser muy meticuloso, ¿no? Bueno, anterior a la pandemia, por ejemplo, nosotros que somos de este grupo de oncológico, pues entrábamos a lo mejor en los centros comerciales o en el mercado, en espacios públicos en general, con nuestra cubrebocas, y pues parecía, nos veían como algo raro, ¿no? Y luego generalmente que se te cae el cabello, pues sí, como que generaba un poco de, de incomodidad a uno como paciente. Sin embargo, esta pandemia pues ha llegado como a normalizar esta condición de que todos nos tenemos que cuidar. Entonces, ese es un aspecto positivo de la pandemia, ¿no? Y bueno, por otro lado, hace énfasis en la calidad y técnicas de uso. Incluso por ahí una de las preguntas que salió ahorita en el panel, pues era ese, ¿no? El cubrebocas. Generalmente se recomienda que sea el de tela quirúrgica, pues porque tiene una finalidad más, pues de uso clínico, ¿no? Entonces, bueno, la calidad y la durabilidad que tiene el producto, ¿no? Algunos estiman que son 4 horas de uso, entonces hay que estarlo cambiando. Sin embargo, pues son detalles que, dependiendo del tipo de cubrebocas, del tipo de material, pues debemos de ir checando esos detalles, ¿no? Y su técnica de uso, ¿no? Generalmente yo les puedo decir que he visto ciudadanos, personas pues que andan en la calle y de repente les cansa el cubrebocas, se lo quitan y lo acomodan en un muro, hasta incluso sentados en una banqueta, entonces ya no hay una congruencia ahí, ¿no? Ya está contaminado ese artículo, entonces hay que manejarlo de manera adecuada. La que sigue, por favor. Bueno, en este caso, pues ya conocimos la amenaza o tratamos de entenderla desde nuestra posición sin ser especialistas, pero sí saber que existen diferentes patógenos, ¿no? Que nos pueden atacar por aire, por alimento, por superficies, no sé, ¿no? Tenerlo presente. El otro sería reduce tu fragilidad. En mi experiencia, pues eso es lo que va uno aprendiendo, ¿no? Anteriormente, a lo mejor cuando yo me consideraba una persona más joven, bueno, no es que me considera, sino que estaba más joven, más fuerte, sin ningún padecimiento, pues obviamente que estas medidas las dejaba uno, pues no las tenía uno en cuenta, no lo tenía uno en cómo tu forma de concebir la vida era diferente, ¿no? Entonces, bueno, actualmente la pandemia también viene a poner en orden muchas de estas cosas, ¿no? Entonces, reduce tu fragilidad, prestar atención a tu cuerpo, atiende las pequeñas molestias ya que se magnifican en una enfermedad grave. Eso es muy cierto. Bueno, yo lo encontré y platicando con otros pacientes, si no te atiendes en una cuestión que sea insignificante de momento, cuando llegas a un estado de, por ejemplo, una enfermedad como estas, del COVID-19, pues obviamente esa molestia se magnifica, ¿no? Ese malestar se hace más grande, ¿no? Entonces, bueno, hay que atendernos, aunque sean pequeños detalles que no nos, digamos, no hace que reduzca nuestra calidad de vida, pero que sí hay una pequeña molestia, ¿no? Entonces, hay que atenderla. Busca respuestas de personas acreditadas y actúa en concordancia. De repente, cuando estamos, por ejemplo, en este caso del COVID, o en mi caso de enfermedades oncológicas, pues de repente mucha gente opina porque le pasó a fulano, porque le pasó a sultano,
que a la familiar. Cada organismo es diferente, ¿no? Así de simple. O sea, a lo que voy es que no nos hagamos ideas en nuestra mente, no cultivemos ideas falsas o escenarios falsos, porque eso genera incertidumbre y ansiedad. Y lo que nosotros debemos de buscar es actuar en equilibrio, relajados y con una actitud más positiva, ¿no? Entonces, pregúntale, dependiendo de la situación, pues al que sabe, ¿no? Al especialista. Solamente con él y en algunos casos, algunas personas que ya hayan cursado esta enfermedad y que lo han sacado, bueno, esta enfermedad y otras enfermedades y lo han sacado de manera, pues avante, ¿no? Entonces, aquellos testimonios también ayudan mucho, pero como les digo, enfatizo, cada organismo es diferente, ¿no? Lo que le funciona a uno, tal vez a otro no, pero en lo general sirve. Artículos personales exclusivos y un manejo higiénico. A eso me refiero a que cada miembro de la familia debe de tener su plato, su vaso, su cuchara, bueno, sus utensilios, ¿no? Sus cubiertos, para que no se contamine, ¿no? Es de uso exclusivo y también pues debe de, todas las áreas deben de estar limpias, ¿no? Donde cocinamos, donde dejamos que se escurran los trastes cuando se lavan, los productos que utilizamos para lavar los trastes, por ejemplo, tienen que ser de calidad, tal vez combinado con un poco de cloro, de acuerdo a las especificaciones, ¿no? A veces son gotitas nada más. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Que tengamos nosotros nuestros espacios propios para nosotros y que debe tener un manejo higiénico, ¿no? El apego y disciplina son los mejores aliados contra los malos hábitos. Malos hábitos creo que tenemos todos, no nos salvamos. Hace un ratito les decía que a veces tenemos ciertos malestares, tal vez es consecuencia de algunos malos hábitos, pero hay que tratar de cambiar, digo, esos malos hábitos. ¿Y qué sirve el apego? Ya sea un tratamiento y la disciplina, ¿no? Por ahí dicen que cuando uno no tiene talento, existe la disciplina, ¿no? La disciplina es lo que nos hace forjarnos y salir adelante en situaciones muy difíciles. Apegarnos al tratamiento, el mejor, el más indicado, el que nos dijo aquella persona acreditada, es como nosotros tenemos que ir saliendo adelante, ¿no? Entonces, esos son como elementos para reducir nuestra fragilidad. Y pongo aquí otro que es el miedo que paraliza contra las acciones conscientes y planeadas. Por ejemplo, el miedo que paraliza, ese es un punto central de este grupo vulnerable que es el oncológico, porque cuando uno recibe el diagnóstico, obviamente que entra un miedo, una incertidumbre y puedes caer en ansiedad, depresión. Pero si lo enfrentas, que es un proceso, obviamente es como los psicólogos le dicen que es un vivir tu duelo, que tiene diferentes etapas, es un duelo de hecho, tienes que salir adelante, ¿no? Desde la negación, el enojo, y empieza el aprendizaje, y empiezas a vivir, a convivir con ello, empiezas a fluir en tu proceso, empiezas a aprender, empiezas a disfrutarlo hasta de cierta medida. Entonces creo que eso nosotros como grupo oncológico ya lo hemos vivido, ese miedo, ¿no? Cuando entra la pandemia, yo vi mucha gente que sí tenía miedo, porque ve las noticias, porque ya vio que el vecino, que el compadre o que el familiar han fallecido, se han visto internados, se han visto mal. Entonces viven con un miedo, una ansiedad, una incertidumbre y que los paraliza en la acción, ¿no? Es decir, es mejor tener una cabeza libre de malos pensamientos como para empezar a actuar de manera estratégica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa parte es la que un grupo como el de nosotros lleva ventaja con el resto de la población y por eso es que son de los que menos nos hemos
infectado y salimos adelante, porque bueno, pues ya vivimos un proceso muy difícil, donde realmente te invade todos la parte negativa que puede existir, y una enfermedad sabemos que se puede seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno. Por otro lado, también hay elementos que a lo mejor no se hablan tanto, ¿no? Pero en mi experiencia es muy importante, ¿no? La importancia de un trabajo estable y formal. ¿Por qué? Porque tienes un seguro, tienes prestaciones, tienes la posibilidad de tomar tus licencias médicas, y eso ayuda bastante a una recuperación o llevar un proceso de un tratamiento largo, pesado, desgastante, y que a veces, pues si no tienes un trabajo de este tipo, difícilmente lo afrontas, ¿no? Habría que preguntarle cómo lo afronta la demás población, pero esto es muy fundamental, ¿no? Entonces, bueno, yo lo pongo porque en mi experiencia creo que es importante contar con este tipo de elementos. Y finalmente pongo un buen estado de ánimo esencial para sanar. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos el día a día sin pensar tanto en lo que ya pasó, nuestros traumas que tiene uno al estar internado por semanas, meses, o como viven aquí muchos en el tema del COVID, y sin pensar tanto en el futuro, ¿no? De que voy a recaer o que me viene mucha terapia, me viene mucho todavía sufrimiento, pues eso no ayuda, ¿no? Sino vivir el día a día con un buen estado de ánimo, disfrutar lo que tienes, lo mucho o poco, pero valorarlo y tenerlo presente que es tuyo y que lo tienes que cuidar y tienes que disfrutarlo, ¿no? Así sea tu espacio sea muy, pues no sé qué adjetivo utilizar, pero sencillo o modesto, disfrutarlo, ¿no? Y ese estado de ánimo ayuda a que tu sistema inmune trabaje mejor, ¿no? Está comprobado y realmente, a lo mejor hay algunos que se reían, ¿no? De que, pues no lo veían como un factor importante el estado de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Finalmente, bueno, la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos ya conocimos, digamos, las amenazas, cómo identificarlas, cómo actuar contra ellas, cómo mitigarlas. Por otro lado, cómo nuestra fragilidad o vulnerabilidad, digamos, también trabajar en ella, ¿no? Nosotros debemos de ser conscientes cuáles son estas vulnerabilidades y trabajar para superarlas. Pues ahora hay unas acciones, yo les llamo acciones a considerar para gestionar nuestras emociones y en consecuencia nuestro bienestar, ¿no? Son como acciones que, bueno, más bien a continuación se las señalo. Hace una balanza entre recibir tratamiento o no, aquí entre paréntesis pongo para no ser vulnerable al SARS-CoV-2. Bueno, como les decía, más vale estar, si tienes una situación de vulnerabilidad, pues sigue tratándola, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestros casos que de repente muchos pensaban, pues ya no te pongas quimio, porque si te va a poner el sistema inmune bajo y por ahí anda el virus SARS-CoV-2, pues puede ser pues letal para ti, ¿no? Sin embargo, bueno, no, pues debo de seguir con el tratamiento porque es lo que me tiene aquí, me va a tener mejor y más bien mitigar esta amenaza del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hacer esa balanza, más bien no es tanto balanza, sino hacer esa reflexión de que sigamos con los tratamientos, ¿no? Alimenta de cosas positivas la mente, eso ayuda a descodificar y reprogramar nuestro organismo. Está claro, ¿no? Estos elementos tienen que ver con el sistema emocional, entonces, bueno, está muy claro, o yo lo veo claro, no sé los demás. Lo espiritual es fundamental, ¿no? Sin entrar en temas religiosos, pero sí, lo espiritual es fundamental, el saber pedir. El saber pedir es importante, ¿no? Porque de repente podemos decir, quiero ser rico, ajá, pero hay que ir como planearlo bien, ¿no? Quiero ser rico, ¿cómo? Pues a lo mejor
Si hago un producto y lo empiezo a distribuir en ciertas tiendas con cierto perfil económico, un estudio de mercado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es saber pedir, tener fe. Yo lo he comprobado también, que somos energía. Si nosotros tenemos una energía positiva y sabemos esperar, vamos a recibir. Y también puedo decir que lo he comprobado, ¿no? Entonces, lo espiritual es fundamental. Digo, aunque por eso reitero que este ciclo de conferencias es desde una perspectiva técnica y emocional. Mañana tenemos a tener una plática de este tipo y en futuros ponencias van a ser también otros de carácter más técnico, ¿no? Replantear tus acuerdos, construir un buen entorno social y familiar es importante porque si tú siempre has sido, te has manejado con valores, has ayudado en tus posibilidades, has generado empatía con tu entorno laboral, con tu entorno familiar, pues eso va a generar una buena cosecha, ¿no? En cuestión de aquí digo, para activar redes de ayuda, porque esa gente que te ha visto como buena persona o que cuenta contigo, pues también, bueno, y que lo has ayudado, lo has apoyado, dependiendo el rol, pues ellos también te retribuyen con ese apoyo, ¿no? Entonces es importante construir un buen entorno social y familiar para reactivar esta red de ayuda, ¿no? Ser abiertos a escenarios de ayuda, que de repente también nos cerramos a decir yo puedo salir solo, yo y mi familia, pero no, es necesario también contar con los amigos, con los familiares de un segundo orden para salir adelante, ¿no? Replantea tus acuerdos internos para cambiar la forma en la que concibes la vida. Esto yo le había mencionado un poquito de manera general anteriormente, pero de repente nosotros concebimos la vida de alguna forma, a lo mejor muy convencional. Nadie nos ha enseñado a lo mejor a ser tolerantes o tolerables, perdón, a la frustración. O, por ejemplo, nadie te dice que, en lo personal, ¿no? Tenía a lo mejor cierto rechazo a las agujas, a las inyecciones. Eh, Sin embargo, pues a lo mejor no nos educan como para decir, esto te puede pasar y debes de ser consciente que en algún momento lo puedes tú sufrir. Y entonces, pues no nos forman el que podamos nosotros ser susceptibles a las amenazas, a enfermedades, y sin embargo ahí está, ahí siempre va a estar presente, nadie está libre de no vivir una situación como esta, ¿no? Entonces hay que replantear nuestros acuerdos internos, no todo es material, no todo es tal vez el vive bonito, como por ahí alguna frase de alguna tienda departamental, sino que la vida tiene partes buenas, partes malas, la estabilidad, pero sí estar consciente de ellas para que seamos más tolerables y aceptemos mejor esos retos que a veces son muy difíciles, ¿no? Muy, muy difíciles, la verdad. Y bueno, áreas de oportunidad. La pandemia vino a visibilizar a los grupos vulnerables, como la comunidad inmunodeprimida, de que necesitan mejores condiciones de higiene en espacios públicos, ¿no? Tenemos ese derecho a la ciudad. De repente se habla mucho de otros derechos que son muy válidos. No quiero, digamos, entrar en discusión en eso, ¿no? También sé que son muy válidos, pero hay grupos vulnerables como, podemos mencionar el grupo de los niños, tal vez de las mujeres, de la gente de la tercera edad, de, no sé, todos los que somos, vivimos a lo mejor en lugares periféricos con mucha violencia, con mucha inseguridad, pero también nosotros, ¿no? De repente a lo mejor las formas de concebir el espacio público, pues son aglomeraciones, son con poca higiene, realmente van enfocados a la diversión, al esparcimiento, pero sin considerar estas medidas. Entonces, bueno, ahora con esta pandemia, pues los espacios públicos están considerando esto, ¿no? No aglutinar a la gente,
el tener medidas de protección, protocolos para ingresar. Entonces, bueno, ese es un buen punto, yo creo, de esta pandemia. Y también desde mi opinión, creo que debe de continuar, ¿no? Como decía en la presentación del evento, pues hay algunas investigaciones que estiman que 1.458.000 virus pueden ser, bueno, por un lado, que los hospederos originales pues son los mamíferos y por otro lado las aves, pueden infectar al ser humano, ¿no? Y lo que hablaba también el doctor Octavio Sonraito en su plática, que el ambiente, este deterioro ambiental, también ayuda a mejorar esas, bueno, sí contribuye a que existan condiciones para que se dé ese salto, ¿no? De un virus que está en un animal, pueda brincar hacia el humano. Entonces, yo también invito a que continuemos adelante con esas medidas y que este modelo se debe de quedar en un futuro, porque pues si ya sucedió una vez, pueden venir otras pandemias. De hecho, han estado varias pandemias. Que no hayan llegado algunas acá o que no hayan tenido esa información mediática o ese impacto de enfermos, pues también a lo mejor no lo tenemos en nuestro mapa mental, pero ha habido otras pandemias y pueden venir otras. Y como dije, la salud pública es responsabilidad de todos, entonces como ciudadanos asumamos nuestro rol, asumamos nuestra responsabilidad y sigamos con estas medidas, no nos relajemos porque realmente es para nuestro bienestar como sociedad. Y pues bueno, hasta aquí dejo mi presentación. Muchas gracias. Julio, ¿te escucha por ahí, Fari? Sí, ¿ya me escuchan? Listo, ya te escuchamos. Sí, te escuchamos. No sé Ya si me quieren quedé entrar a las rondas de desconectada. preguntas, si hay. Es que no puedo entrar yo a Facebook. Bueno, agradecemos al doctor Julio Marcelo Ramírez Flores por la ponencia. Tenemos una pregunta en Facebook. Doctor Octavio Castillo, doctor Julio, no sé si me puedan decir por favor la respuesta. Están preguntando si los cubrebocas de tela cubren de la manera adecuada porque han escuchado que los virus pues tienen un tamaño más pequeñito que el de los orificios de la tela y los han visto incluso de otros materiales. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, hice yo una contestación por Facebook, pero la repito, los materiales con los que están elaborados los cubrebocas generalmente se han utilizado inicialmente para filtrar líquidos en los laboratorios. Y ahí se ha visto que los que tienen la norma KN95 son los que logran filtrar los virus y son los que utilizamos los cirujanos en el quirófano. Hay muchos tipos de cubrebocas. Normalmente los que utilizábamos eran cubrebocas desechables que duraban de 2 a 3 horas y los botábamos a la basura. En la actualidad, los que están haciendo los famosos bicapa y tricapa tienen una duración mayor de 4 a 6 horas y son reutilizables después de ser lavados. Entonces, son los más adecuados. Los de tela deberían de ser de 4 o 5 grosores de una tela y serían muy molestos, dificultarían la respiración, se humedecerían más fácilmente, etcétera. Entonces, esa es la razón por la que se utilizan. Hay cubrebocas que se utilizan también en otros lugares, no necesariamente todos los cubrebocas sirven para proteger contra virus. Hay cubrebocas industriales que sirven para detener las partículas de cemento, por ejemplo, o los polvos, y no son tan adecuados, aunque cualquier cubreboca puede ser
de alguna utilidad. Es mejor tener cubreboca que no utilizar ninguno. No sé, Julio, si quieres agregar alguna cosa. No, doctor, realmente, pues yo entiendo que los mejores son aquellos de tela quirúrgica, ¿no? Como se conocen, porque también, bueno, yo he visto que gente que va en sus automóviles con las ventanas cerradas y llevan un KN95, entonces como que es el otro extremo, ¿no? Más bien eso yo creo que pues hay que comprar el adecuado dependiendo de dónde vamos bueno, es nuestro, ya sea nuestra, ¿cómo decirlo? ¿A qué nos dedicamos laboralmente? Por ejemplo, pues, ¿para qué usar un NK95 si ese es más para uso del personal médico y lo que hacemos nosotros pues es encarecer los insumos, ¿no? Entonces, mejor utilizar algo que sea acuerdo a nuestras actividades. De acuerdo. Ese comentario. Por ahí hay otra pregunta, se las paso en línea. Dice... Doctor Julio, antes que nada, muchas gracias por compartirnos parte de esta historia. Quisiéramos saber cómo maneja uno esta situación del riesgo que se vuelve más inminente para pacientes inmunodeprimidos con la presencia del COVID. Pues es que en general de eso se trató la charla, ¿no? Por un lado le decía esos tres elementos importantes. Uno, que nosotros nos informemos de cómo, si el SARS-CoV-2 es una amenaza, cómo interactúa, cuál es su dinámica, cuáles son sus formas de contagio, en dónde se hospedan, en dónde reposan, pues, y eso tenerlo muy claro, y eso nos va a no exponernos, el no exponernos, y por otro lado, entender nuestras vulnerabilidades, ¿no? Tal vez mi alimentación está basada, no sé, en carbohidratos, en exceso de carnes, de grasas, pues que sea más equilibradas, ¿no? Un mejor plato que se conoce como el plato del buen comer, en donde tenga todos los grupos de alimentos, a lo mejor realizar actividad física, el tener una mente más libre de malos pensamientos, ¿no? Un pensamiento positivo, y las formas de gestionar, pues ya di algunos consejos muy propios, si quieren se los vuelvo a repetir, pero bueno, alimenta tu mente de cosas positivas, lo espiritual es fundamental, construir un buen entorno social y familiar para activar esas redes de ayudas, replantea tus acuerdos internos para cambiar la forma en la que concibes la vida, ¿no? Para que seamos más tolerables a la frustración. De repente el encierro no nos gusta, pero bueno, aprender a vivir con él. También podemos hacer cosas muy bonitas en casa. Generalmente el paradigma de la vida es ese, ¿no? De que la vida es nuestra extensión de nuestra vivienda, y pues ahora hay que replantear ciertas cosas, ¿no? Entonces, esos son como los consejos que yo daría de manera general. Yo agregaría recordar la definición que dimos sobre salud como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o de estado de invalidez. Esto implica todo nuestro entorno, toda nuestra esfera de convivencia. Creo que Julio tocó un tema muy importante, que es la salud mental. Si todo el tiempo estamos peleados con la vida, pues es más difícil llevarla. Muchas gracias, doctor Octavio. Sobre la cuestión, sobre la pregunta que están haciendo sobre los aires acondicionados tienen filtros que son adecuados para filtrar virus. Lo que se debe de tener en cuenta ahí es darles el mantenimiento suficiente y adecuado. Los aires acondicionados de los hospitales y de los lugares donde hay mucha
hay conglomerados, de acuerdo a la pregunta que nos hacía alguien del público. Hay otra pregunta por ahí que dice, de Marisa Farfán, dice, ¿qué tan eficientes y coherentes son las medidas de sanidad que se llevan a cabo en los centros comerciales, la temperatura, que resulta poco confiable el tapete o el gel? Gracias. Bueno, la medida más adecuada es el aislamiento. Tratar de no estar en contacto con aquel que nos pueda contagiar. Para eso, la utilización del cubreboca o la careta es lo más adecuado. Y mantener la distancia social, lo recomendable es de 1,5 metros a 2 metros, para tratar precisamente de no respirar el aliento del otro, y utilizar las caretas o las mascarillas, pues para no contaminar también al otro. Debemos de verlo en un doble sentido, en el de no contaminar y no contaminarnos. Inicialmente, por ejemplo, los cirujanos utilizábamos las mascarillas para no contaminar al paciente, no tanto para no contaminarnos nosotros, sino para no contaminar al paciente que estamos operando. O sea, esa era la lógica de la utilización del cubreboca. Ahora, pues yo creo que hay culturas que no tienen ya pena, y creo que se está haciendo la cultura esta actualmente en la sociedad de no tener vergüenza ya por utilizar cubreboca. Los japoneses, por ejemplo, antes de la epidemia y todo eso, eran gente muy asidua a la utilización de cubrebocas, en donde en cualquier lugar llevaban un cubreboca y nadie objetaba por qué, ¿no? También lo que comentó Julio, que esta epidemia nos ha hecho cambiar una serie de hábitos, y también es muy cierto, es una nueva forma de vida. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con las enfermedades, ser conscientes que existen y que pues tenemos que defendernos también. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Queremos decirles que vienen otras conferencias, por favor, no se las pierdan. Vamos a tener la influencia de las emociones en el sistema inmunológico en pacientes SARS-CoV-2 y su familia este viernes. No se la pueden perder, a las 6 de la tarde también. El sábado iniciamos con reinserción laboral post-COVID y esa va a ser a las 12 del día. El próximo lunes 21 de junio tenemos una plática llamada Falsa Sensación de Seguridad. Esa va a ser a las 7 de la tarde. El martes vamos a tener la plática Cómo manejar el estrés y la ansiedad a las 6 de la tarde. Y vamos a tener ese mismo día un grupo de investigación con intervenciones para el cuidado de la salud que se va a llamar La Felicidad después de COVID-19. Esa va a ser a las 7 de la tarde. El miércoles 23 de junio vamos a tener Ejercitarse en tiempos de la COVID-19 a las 7 de la tarde, y próximamente estaremos anunciando otras pláticas que van a formar parte de este ciclo de conferencias virtuales: Cómo sobrevivir en la pandemia sin caer en la confianza, perspectivas técnicas y emocionales. Le agradecemos a Marisa Farfán Delgadillo, nuestra presidenta ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana, por habernos acompañado hoy, que hicimos la inauguración de nuestro ciclo de conferencias. Agradecemos al Consejo de Participación Ciudadana de Protección Civil, que nos representó a través de su presidente, el doctor Julio Marcelo Ramírez Flores, y agradecemos también al Consejo de Participación Ciudadana de Salud, que nos estuvo acompañando aquí a través de nuestro ponente del día de hoy, un miembro destacado del Consejo, que es el doctor Octavio Castillo y López, y el presidente del Consejo de Salud, Miguel Gutiérrez Martínez. Agradecemos a todas y todos quienes se están conectando y quienes se interesaron en este ciclo de conferencias. No olviden darle clic, por favor, y no olviden compartirlo. Es importante que como sociedad hagamos lo que esté en nuestras manos, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario, no se les olvide. Gracias a Christopher Andrade, que está en los controles haciendo posible esta transmisión. Muchas gracias a todos. Haciendo magia. Está haciendo magia, y estamos nosotros tratando a través de los consejos de participación ciudadana de hacerles llegar información que es importante.
Por nuestra parte es todo. Muchas gracias a todas y todos y esperamos contar con sus likes y con sus vistas a través de las páginas de Facebook de ambos consejos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.